Pues en esta ocasión vamos a revisar como último tema del curso básico C, el tema del propósito de la oración. Y el objetivo que se persigue a través de este tema es que establezcamos una correcta relación con Dios al identificar los propósitos o el propósito de nuestras oraciones, ¿sí? Entonces, hoy entramos en un punto donde debemos de ser más precisos en la forma en que presentamos nuestra oración delante del Señor. Y para ello, bueno, pues vamos a estar desarrollando varios puntos que mediante Dios vamos a recibir y lo cual vamos a poner en práctica ya para ser, insisto, más dirigidos en cuanto a la forma en que nosotros hablamos con nuestro Señor. Entonces, para empezar, hay que recordar lo que dice aquí este pasaje de Primera de Juan 5, 14 y 15, que dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Fíjense qué interesante pasaje. Nos dice que si pedimos conforme a su voluntad, es decir, que si nosotros podemos conectar con su corazón y podemos pedir algo conforme a su corazón, conforme a su propósito, entonces sabiendo que Él nos oye y sabemos que nos oye, podríamos estar seguros que ya estamos incluso recibiendo o que ya tenemos lo que le hemos pedido. Pero la clave aquí está, es que si pedimos conforme a su voluntad, pedir conforme a su voluntad. Y eso pues requiere desarrollar un poquito más conocimiento de esa voluntad y de algunos elementos que nos van a ayudar con conectar, para conectar con su corazón, ¿verdad? Y eso, bueno, pues marca la diferencia entre el recibir o tal vez no recibir lo que estemos pidiendo, porque pudiéramos estar pidiendo algo que no fuera acorde a su voluntad y bueno, pues ya no aplica este pasaje, ¿verdad? Pero si nosotros logramos conectar con su voluntad, sabiendo que Él nos oye, podríamos estar confiados de que incluso ya tenemos lo que le estamos pidiendo. Bueno, propósitos de la oración. Propósitos de la oración. Eh, Acuérdense que dice aquí Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, aquí está la invitación inicial de poder clamar al Señor. ¿Por qué? Porque otra vez entendemos que Él nos escucha, que si clamamos a Él y oramos a Él conforme a su voluntad, la respuesta de parte de Él, fíjense lo que dice ahí, la respuesta de parte de Él son grandes cosas. Y no solamente eso, sino cosas que desconocemos, que ignoramos, cosas ocultas para nosotros, que Él nos va a revelar, que Él nos va a mostrar, que Él nos va a ir enseñando, y esto es hermosísimo porque, pues más allá de que haya alguien que facilite la enseñanza a nivel humano, bueno, pues conectar con Dios nos pone en una sintonía tal que él mismo de una u otra forma que él se va a encargar, nos va a enseñar grandes cosas. Así que esto nos debe de llevar a estar expectantes,
nos debe de llevar a estar atentos, nos debe de llevar a tener el anhelo ferviente en nuestro corazón de conocer esas cosas que Dios nos quiere enseñar, ¿verdad? Pero fíjate, si ves nuevamente este pasaje, ahí vas a ver que Dios está dispuesto a enseñarnos todo eso, pero Él quiere que tú le clames, Él quiere que tú le hables, Él quiere que tú te acerques, Él quiere que tú seas directo, que seas incluso hasta cierto punto específico con respecto a su corazón, porque bueno, de frente a esto, pues, ¿qué le podríamos decir al Señor? Sí, Señor, yo quiero conocer esas grandes cosas y ocultas que al día de hoy yo no conozco ni me imagino. Padre, ayúdame a tener siempre ese corazón. Fíjate, yo no sé si alcanzas a ver aquí, pero detrás de todo ello se nos está exhortando a tener un corazón como de niño, un corazón como ese niño pequeño que siempre, ¿verdad? Se sorprende por cosas nuevas. Y es que de hecho, cuando nosotros ya pensamos que hemos visto todo, que ya no hay nada más que nos puedan enseñar, en ese momento estamos cerrando nuestro corazón de frente al corazón de Dios. Por eso debemos de tener un corazón expectante, un corazón que anhele conocer más de Dios. Yo no sé qué tanto tú conozcas de Dios al día de hoy, pero algo sí es seguro, no conoces todo. Siempre habrá algo nuevo que Dios te puede enseñar, siempre habrá algo que tú no conoces y así Dios quiere que nos acerquemos con una actitud como de niño de frente a su Padre para ver qué nueva cosa Él tiene por mostrarnos y con toda humildad pedirle que nos abra más de su buen tesoro, ¿verdad? Entonces, bueno, esa debe ser como que la actitud la actitud que debemos de tener de frente al Señor. Y bueno, pues ya pudimos ver que uno de los propósitos eh, que tenemos en cuanto a la oración, pues es eso, ¿verdad? Acercarnos al Señor, abrir su corazón, tener de Él una respuesta favorable a nuestras intenciones de oración, tener su favor para con nosotros, tener esa respuesta que vaya más allá de lo que nosotros incluso conocemos. Y bueno, pues fíjate aquí Efesios 4:18 nos dice que incluso el lado contrario a esa actitud que debemos de tener como un niño, bueno, pues es ese corazón o ese entendimiento entenebrecido que tienen algunos ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjate cómo aquí, hasta este punto, podemos ya ver dos clases de personas, ¿verdad? Uno que clama al Señor, expectante como un niño, eh, queriendo conocer más de Dios, queriendo conocer más del reino de los cielos, de sus misterios, ¿verdad? Entendidos que es la oración, es ese vínculo perfecto para poder establecer relación con un Dios que es espíritu. Y ahí ya entendemos por qué la oración es el vínculo perfecto, porque eh, debe de nacer desde nuestro espíritu hacia el espíritu de Dios. Pero por otro lado hay una condición de hombres que, bueno, tienen un entendimiento entenebrecido porque tienen ignorancia, pero aparte están endurecidos, de tal forma que ellos no entenderían una imagen como la que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? La de una familia que ora, porque pues yo no sé si te has dado cuenta o has conocido algún caso que hay personas que incluso se burlan de las personas que oramos. Hay unas personas que están tan cerradas, tan entenebrecidos, que no alcanzan a encontrarle el propósito a la oración, sino que incluso para ellos es una manifestación como de locura,
como que nosotros le hablamos a un ser imaginario y no logran conectar con la verdad que Dios nos ha revelado, que la oración es la llave para conectar con el corazón de Dios, y no solamente para ello, sino para que a través de conectar con el corazón de Dios, Él nos abra su tesoro, ¿verdad? Y al abrirnos su tesoro, entonces Él nos da respuestas a diversas necesidades, Él nos da enseñanza, ¿verdad? Y Él nos hace crecer en el conocimiento del reino de los cielos. Y eso pues es maravilloso. Gloria a Dios, porque los que estamos aquí estamos del lado de los que entendemos que la oración es el elemento que nos lleva al vínculo perfecto con nuestro Dios. Es la forma en que nosotros agradecemos y conectamos con ese gran Dios que siempre, pero siempre está atento y siempre tiene tiempo para escuchar nuestras oraciones. Entonces, entendido eso, bueno, pues ya es más fácil ver que parte de los propósitos de la oración tiene que ver con relacionarme con Él. ¿Con cuántas personas tú puedes conectar a nivel del corazón? ¿Con cuántas personas puedes establecer una comunicación así íntima, una comunicación en la cual dejas de lado las posturas, las poses, y verdaderamente abres tu corazón? Pues yo no sé con cuántas, a veces es difícil, ¿verdad? A nivel humano, no dudo que haya con quien puedas establecer una relación de ese tipo, pero la oración tiene el propósito, entre otros, de llegar a esa comunicación con el Señor de señores, Dios de dioses y Rey de reyes, a una comunicación, a una relación de corazón a corazón. Fíjate lo que dice aquí el salmista en el Salmo 116, 1 y 2. Dice el salmista: yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante, por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Este hombre, bueno, pues definitivamente inspirado por el Espíritu Santo, desarrolla ya esa relación íntima y perfecta con Dios, ¿verdad? En cuanto a un amor puro, en cuanto a un amor que revela una verdad que, insisto, para el que tiene el corazón entenebrecido le es ajena. Una verdad en cuanto al hecho de que Dios nos escucha, hermano. Dios nos escucha. Cada que oramos y levantamos nuestra voz y nos acercamos a Él confiadamente en el nombre de Jesús, podemos estar confiados completamente que Él nos está escuchando, mi hermano. Qué cosa tan hermosa, tan tremenda y tan profunda. No solamente eso, sino que también aquí, como lo dice el Salmo, Él inclina su oído. Quiere decir que Él se da su tiempo, a Él le es grato que te acerques a hablarle, ¿sí? Quiere decir que Él está atento a ti cada que tú oras, y de hecho pudiéramos ir a más. No solamente está atento, sino que está esperando ese momento en el cual tú dispongas tu persona con toda confianza, sin ninguna clase de dudas, para acercarte a Él y abrirle tu corazón. Y si tú logras conectar con esa verdad, bueno, pues seguramente también podrías terminar diciendo lo que dice el salmista, ¿no? Lo vas a invocar, lo vas a llamar toda tu vida, toda tu vida. Si dice la palabra de Dios que todo lo que respire, alabe al Señor. Y nosotros que respiramos y mientras tengamos vida, deberíamos de estar buscando al Señor.
Pero fíjate una cosa, no solamente a través de oraciones formales, donde efectivamente nos damos un tiempo en la mañana, en la noche, sino que de continuo mantener una actitud de oración, ¿verdad? De estar expresándole a Él, pues nuestro sentimiento, alguna preocupación, algún gozo, algún agradecimiento, y traer a mente que podemos tener esa relación de forma permanente, minuto a minuto con Él. Así que no perdamos esa oportunidad que cada día nos presenta de poder levantarle oración y agradecimiento porque Él está ahí siempre presente, escuchándonos. Entonces, fíjate, antes de pasar de esta diapositiva, nosotros los cristianos, y ya lo he comentado en otras ocasiones, nos preciamos, ¿verdad?, de decir que con Dios tenemos una relación. Nosotros decimos, no, lo mío no es una religión, yo no tengo religión, yo tengo relación. Bueno, sí tenemos una relación con Él si verdaderamente te relacionas con Él. Si no te relacionas con Él, por más que digas que no tienes una religión, probablemente tenemos un acercamiento a Dios de forma religiosa. ¿Cómo es esto? Bueno, pues cuando lo hacemos solamente los fines de semana o lo hacemos esporádicamente creyendo que ya cumplimos, ¿sí? Muy al estilo de las religiones, incluso de la tradicional, donde incluso se llega a decir, bueno, en este tipo de cosas o en este tipo de asuntos que yo estoy atravesando, no tiene nada que ver con Dios. Y no, en una relación perfecta con Dios, todo tiene que ver con Él. Pero todo es todo, desde mi despertar, mi preocupación, mi trabajo, mis tiempos de esparcimiento, mis sueños, mis anhelos, mis deseos, incluso, pues obviamente, mi forma de culto, mi congregación en la iglesia, mi servicio, mi relación con mi pareja, todo tiene que ver con Dios, porque todo se lo voy exponiendo y en Él, en eso Dios para todo me responde, ¿verdad? Y eso verdaderamente viene a cumplir con que tenemos una relación con Él. Así que la exhortación es esa. Trata de relacionarte con Dios en cada aspecto de tu vida, en toda tu vida. Mientras tengas vida, búscale en cada situación que estés atravesando. Él tiene respuestas para todo lo que traes en mente y estás viviendo. Bueno, ya lo habíamos tocado hace un ratito, pero aquí ya lo tomamos más formalmente. Pues otro de los propósitos también a través de la oración es cumplir con el hecho de adorarle, ¿verdad? Otra vez entendemos que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La oración también viene a ser ese vínculo mediante el cual nos acercamos a Dios, no solamente para hablarle, sino también para adorarle, ¿verdad? Y aquí lo dice el pasaje de Juan 4:24. No hay que olvidar que Dios es espíritu. Y volvemos al punto de origen que da pie a este tema, el hecho de que es por medio de la oración que brota desde nuestro espíritu, desde lo más profundo de nuestro corazón, eh, que conecta con el espíritu que es Dios también. Dios es espíritu, hermano. Y nosotros debemos de comunicarnos a Él a nivel espiritual por medio de la oración. Y ahí es cuando se da esto, cuando hay un toque de su espíritu con nuestro espíritu, pues nosotros explotamos en adoración. Es a través de la oración donde le adoramos, donde le clamamos. Fíjate cómo va tomando más matices nuestra oración, porque se da el agradecimiento, se da la petición, se da la invocación del Señor
Y bueno, pues claro que se da la adoración. Y adorar a Dios es algo súper hermoso porque nos pone en esa sintonía perfecta con Él. La adoración, si tú lo has analizado, no tiene que ver con pedirle, tiene que ver con darle, con exaltar a Dios por lo que Él es, ¿verdad? Por su grandeza, por su misericordia, por su amor, porque Él es digno, porque Él es santo. Y la oración, pues evidentemente es el vehículo que debemos de aprovechar para hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también dice la palabra de Dios que Él está buscando esos adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Entonces, también podemos ver que eso le es grato, que eso también nos acerca a Él y evidentemente, tal vez ya lo has advertido y si no, valdría la pena comentar que la oración, la adoración y la comunión íntima con Él va fortaleciendo nuestro espíritu. De hecho, parece que es darle, y sí, obviamente es darle adoración, es abrirle nuestro corazón, derramarle nuestro corazón a sus pies, pero después de estos momentos, el que sale verdaderamente fortalecido es uno el que sale gozoso de ese encuentro, es uno el que sale confiado. En lo personal, yo te podría decir que a mí la adoración, la alabanza a Dios, el agradecerle y poner a sus pies mis peticiones, pues me renuevan, me fortalecen, me anima, me hace saber a quién pertenezco, cuál es mi lugar, sí, me hace sentir amado. Y yo puedo encontrar que todo eso tiene un respaldo bíblico, ¿verdad? Pues es que es acercarse a la fuente de agua viva, entonces toda sequedad, toda sed y toda hambre en nuestro espíritu, pues se alimenta al tener un contacto con Él. Y bueno, pues otro de los propósitos que también se cumplen a través de la oración, pues es escuchar su voz. Dice Mateo 7:24, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y bueno, pues también en la oración, fíjate, sin, buscando ser muy claro sobre cómo ir a Dios sin tanto lío, la recomendación sería que puedas alimentarte de tanta palabra de Dios como te sea posible y que cuando estés orando permitas que el Espíritu Santo te traiga esas palabras a tu mente. Esas mismas palabras que tú ya previamente habías leído. Y mira, esto es un ejercicio muy hermoso porque el Señor te va a hablar mediante su propia palabra que Él ya nos ha revelado a través de la Biblia. Entonces, aquí, te digo, hay muchas formas de escuchar a Dios. De hecho, ya oímos y revisamos todo un tema de cómo Dios nos habla, que si por sueños, que si por visiones, que si por profecía, seguramente te acuerdas. Pero mira, aquí de forma específica en cuanto a la oración, ¿cómo oír la voz de Dios por medio de la oración? Pues yo te diría que tiene que ver con que en esa oración Dios te recuerde pasajes específicos de su propia palabra para tu circunstancia, tu situación específica del momento que estás atravesando. Pero para ello, pues insisto, es necesario
que te estés acercando a las escrituras lo más que puedas. Eso es, híjole, una súper recomendación que yo te vuelvo a dar, que subrayes tu Biblia, que yo no sé si alguno de ustedes conoce el pan de vida, esos paneritos que venden en las bibliotecas cristianas, que es como que vienen por versículos, así vienen varios versículos en un recipiente pequeño, donde todos los días sacas un versículo y por eso se llama el pan de vida, pegando versículos en tu pared, a lo mejor algún cuadro, alguna postal, etcétera, etcétera. Pero fíjate que incluso si tú lo analizas, en el Antiguo Testamento Dios daba esa instrucción de que su palabra se pegara en las paredes, ¿verdad? Que decora tu casa con versículos bíblicos. Trata de acercarte de una forma recurrente y permanente a los versículos bíblicos para que eso ya esté en ti, para que eso ya esté en ti. Incluso, bueno, si no lo estás haciendo, cuando estés orando, puedes abrir tu Biblia y buscar un versículo, también se vale, es muy adecuado, pero no hay nada como traer ya la palabra en tu corazón. No hay nada como traer ya la palabra de Dios en tu mente. No hay nada como traer ya la palabra en tu boca, de forma tal que cuando estés orando, no solamente ores con la palabra, sino que a través de esa misma palabra que ya fluye por tu boca, que no es tu palabra, sino la palabra del Señor, a través de ella misma el Señor te esté respondiendo. Y es que ocurre el hecho de que esa palabra que en algún momento fue letra, ya en la oración se vuelve viva, o como lo que hablábamos también en algún momento, se hace rema, se hace una revelación, toma sentido, cobra vida para tu circunstancia y situación que estás orando. Entonces, insisto, hay muchas formas de oír a Dios, pero ya de forma específica en la oración, esa sería mi recomendación. Escribe versículos, grábate uno. Yo no sé si ya tienes ahí tu versículo o tienes en mente cuál fue el primer versículo que tú te grabaste. Disponte a grabarte un versículo, escógelo y estarlo ahí repitiendo, repitiendo hasta que tú lo puedas declarar completo sin leerlo. Yo el primer versículo que aprendí fue el Salmo 23 y de ahí, pues me di a la tarea de ir aprendiendo más versículos y bueno, pues no es algo de una sola pasada, sino es algo que requiere estarle ahí machacando, leyendo, subrayando, reescribiendo, etcétera, etcétera. Pero eso es hacia a lo que yo he vivido, una de las formas más eficientes en las cuales Dios te va a hablar cuando estés orando. De forma tal que ni te distraigas para ver la Biblia, sino que ya la Biblia que esté en tu corazón, Dios la empieza a usar y se empieza a cumplir lo que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos recordaría todas aquellas cosas que él ya había enseñado. ¿Y cómo te lo va a recordar si no está ya en ti? ¿Verdad? Entonces, de esa forma se cumple ese pasaje en cuanto a que el Espíritu Santo te hará recordar, traerá a tu mente y le dará un significado preciso a todo aquello que en torno a su palabra tú ya lo hayas metido en el cajón de tu corazón o de tu mente. Y bueno, pues cuando tú ya tienes esa confirmación de su palabra por parte de Dios en ti, pues acto segundo, ya hay una indicación muy precisa de lo que debes de hacer. Y por eso, fíjate, ya aquí lo que dice Mateo 7:24, ya lo habíamos leído, ya cuando se hace una verdad, su palabra en tu vida de frente a circunstancias específicas, pues acto seguido las vas a poner
en práctica, ya no ignoramos la indicación que Dios nos está dando a través de ese diálogo, de ese escucharle hablar a nuestras vidas. Bueno, pues una de las cosas que también se cumplen a través de la oración es reconocer su gloria. Sí, dice Juan 11:40, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Fíjate, para nosotros que estamos llamados a orar, hay un ingrediente esencial para orar. Tiene que ver con la fe. Nadie que no tenga fe se va a apartar un espacio por la tarde, por la noche, o nadie que no tenga fe va a ir en su carro orándole a alguien que no cree que le va a escuchar, ¿verdad? Entonces, si nosotros verdaderamente creemos y tenemos fe de que Él nos escucha, de que Él nos responde, de que Él mueve su brazo de poder de frente a nuestra oración, entonces ya no batallamos con esa fe. ¿Quién batalla con esa fe? Pues lo leíamos hace un rato, ¿no? Los que tienen el entendimiento entenebrecido, los incrédulos, los que tienen el corazón endurecido. Pero nosotros que no tenemos esa condición, nosotros oramos porque sabemos que Él nos escucha. Nosotros oramos porque sabemos que Él nos responde y no batallamos o no deberíamos de estar batallando con el hecho de pensar de, ay, ¿será que sí me escucha o será que sí me va a responder? No debería de ser esa nuestra batalla. Más bien, por medio de la fe y por medio del creer que Él nos oye, nos escucha y nos responde, entonces lo que nosotros deberíamos de estar expectantes es ver su gloria, reconocer su gloria en cada situación, incluso en cada problemática. Cómo Él, por amor de su nombre, responde, cómo Él se exalta, cómo Él se hace grande y cumple su palabra que ha prometido en medio de cada situación, ¿verdad? No sé si recuerdas el pasaje de aquel ciego que Jesús sanó y que luego le preguntaban los fariseos al ciego, ahora que ya veía, le preguntaba a sus papás, ¿no? Por ahí hay un diálogo que preguntaban, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que entonces naciera ciego? Y el diálogo corre y dice, no, pues ni este ni su padre, sus padres pecaron, sino que esa enfermedad era para que Dios se glorificara en esa situación, ¿verdad? ¿Cómo se iba a glorificar Él? Pues por medio de un milagro en la persona que no veía y que ahora ya iba a ver. Entonces, nosotros deberíamos de tener esa disposición del corazón de ver su gloria en cada situación de nuestras vidas. Y si podemos creerlo, como lo dice ahí Juan 11:40, vamos a ver esa gloria en medio de una situación de desempleo, en medio de una situación de escasez económica, en medio de una enfermedad, en medio de cualquier dificultad que estemos atravesando. La oración debe de ser ese vehículo mediante el cual estemos conectando y anhelando ver su gloria manifestada y llenando esa situación, ¿verdad? Entonces, fíjate qué hermoso es también ver que la oración nos debe de llevar a tener esa mentalidad de que su gloria, Shekinah, su Shekinah, que es la palabra hebrea para gloria, llene toda la casa, llene todo mi ser, llene esa circunstancia, ¿verdad? Y que eso cambie la atmósfera, que eso cambie las mentes de las personas, que eso cambie las circunstancias
y las actitudes y que eso cambie porque pues la gloria de Dios lo llena todo, ¿o no? Claro que sí, mis hermanos. Entonces, también la oración tiene como propósito eso, que la gloria de Dios se manifieste en toda circunstancia para gloria de Él. Bueno, y pues por otro lado también la oración nos lleva a conocer su camino, sus promesas y su voluntad. Dice Romanos 12:2 que no nos amoldemos al mundo actual, sino que seamos transformados mediante la renovación, ¿sí?, de la mente. Y así podríamos comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Tal vez no lo advertimos abiertamente o inmediatamente cuando estamos orando, pero cada que nosotros estamos orando, cada vez que nosotros estamos en ese diálogo, en esa comunión con Dios, Él está obrando en nosotros un cambio. Él nos está transformando. Así como nosotros somos influenciados por todo lo que vemos en el mundo. De hecho, hoy fíjense que lo venía platicando con mi esposa en la mañana de camino de casa a la congregación. Pues hablábamos de todos estos mensajes, ¿verdad? Que hoy en día bombardean todos, sin excepción a todos, los medios de comunicación, la parte política, la parte del entretenimiento, la forma de ver la vida, ¿sí? La forma en que ahora se vende el propósito de la vida para los jóvenes, de alcanzar el éxito, de ser prósperos, etcétera, etcétera, filosofías, ideas, gustos, tendencias, modas. Inevitablemente, mi estimado hermano, tú y yo estamos todos los días siendo bombardeados por mil voces, por muchas voces, y quieras o no, eso influye en nuestras vidas, eso influye en nuestra forma de vivir. Por eso es que la exhortación de Romanos 1:20, de 1:12 al 2 es muy claro. Dice que no nos amoldemos a este mundo. El mundo de veras es una vorágine, es una fuerza, es una inercia que arrastra a todos, mis estimados hermanos, y nos cambia, nos transforma, nos quiere amoldar al mundo, ¿verdad? Nos quiere amoldar a este siglo, a esta cultura. Y bueno, pues la exhortación de parte de Dios es que más bien seamos transformados mediante la renovación de nuestras mentes. Aquí hay una cosa bien interesante. No hay forma en que te renueves en cuanto a tu mente, sino a través de acercarte a Dios, sino a través de exponerte a la luz de Cristo, para que entonces esa luz resplandezca en nosotros y disipe toda tiniebla, ¿sí? Y entonces sea la voluntad de Dios, sea su mismo carácter de Dios, el que nos esté renovando para que podamos nosotros tener una frescura de mente y un discernimiento tal que el mundo no puede conocer, que el mundo no quiere conocer, pero que nosotros se va a desarrollar también por medio de la oración para que a través de esa mente renovada podamos conocer la voluntad de Dios, sus caminos, sus promesas que son verdad y evidentemente su voluntad. Nadie que no tenga esta renovación por medio del Espíritu Santo, por medio de conectar con el carácter de Cristo, va a poder conectar con la voluntad de Dios, con sus caminos y con sus promesas. Imagínate qué terrible no poder conectar con las promesas que Él tiene para nosotros.
y cómo eso que Él nos ha prometido, Él quiere que lo vivamos. Y todo por tener una mente completamente ajena a la vida de Dios. Entonces la oración también es ese vínculo, esa forma mediante la cual nosotros permitimos que Él venga y renueve nuestro entendimiento. Y es menester de todos nosotros buscar de día tras día conocer esos caminos, conocer no solamente esas promesas que tiene para nosotros, sino también para nuestra descendencia y también conectar a plenitud con su voluntad. Yo iría incluso un poco más allá de ello, porque nosotros pudiéramos conocer su camino, sus promesas y su voluntad, pero acto seguido también a través de la oración, nosotros recibimos la ayuda de parte de Dios para poder caminar en ese camino, para poder alcanzar esas promesas y para poder deleitarse en su voluntad, ¿verdad? Porque digo, estoy seguro que más de uno le pasó que antes de caminar en Cristo, el cristianismo o la vida de Dios se veía hasta cierto punto o tediosa o aburrida o algo que implicaba una especie de sacrificio, ¿verdad? Porque yo ya no iba a poder hacer esto y aquello. Llega el punto donde mi mente es renovada de forma tal que ya no se ve así el camino de Dios, sino que es algo deleitoso, es algo agradable, es algo que anhela nuestro corazón, ¿verdad? Y eso no se puede dar sino a través de una renovación, y esa renovación ya Dios la está haciendo en ti y en mí. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? ¿Me regreso? ¿Todo bien? Marce, Sí, Rita. sí, todo bien, hermano. Vale. Gracias. Bueno, pues vamos a seguirle entonces. Permítanme. Déjenme regreso. Ok. La oración, qué propósitos tan tremendos nos. Ay, permítanme. ¿Y ahora qué pasó? Ahí está. Ok. Ahora, bueno, pues ya antes de seguir, comentarles que esto no es algo sencillo, algo simple, sino que requiere constancia y perseverancia, mis estimados hermanos. Ya en otro punto, pues a través de la oración también conocemos su persona. A ver, ya lo habíamos visto hace algunas clases y habíamos dicho la definición de persona, ¿se acuerdan? ¿Quién me quiere decir cuál es la definición de una persona desde la óptica bíblica? Díganme cuáles son los 3 atributos de una persona. Es que esta persona tiene, ¿no? ¿Quién se acuerda? Es cuerpo, alma y espíritu. No, no, eh, esas son las 3 partes del hombre, que tenemos cuerpo y que tenemos un alma y tenemos un espíritu. Ahora, en cuanto a la concepción de personas, si Dios es persona, Él tiene 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3? Acuérdense. Tan, 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 tan. La persona tiene voluntad, ¿sí? Tiene emociones y tiene inteligencia, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? La Sí, persona, la sí, persona
tiene una voluntad, tiene emociones y tiene una inteligencia, ¿verdad? ¿Están de acuerdo que esos tres elementos los tiene Dios? Sí, ¿verdad? Así es. Dios tiene voluntad. De hecho, Él nos creó por esa voluntad de hacer las cosas. Él nos ama, con lo cual podemos ver que Él tiene emociones. Y bueno, Dios todo lo sabe. Entonces, Él tiene toda la inteligencia. Bueno, pues a través de la oración también conectamos y conocemos más de su persona. Y eso, mi estimado hermano, fíjate nada más, no es menor, no es menor. Conocer la persona de Dios, conocer su voluntad, escucha bien, conocer sus emociones y conocer su inteligencia, lo que él sabe, eso es ni más ni menos que la vida eterna, mi hermano. Yo no sé si lo habías entendido, pero fíjate lo que dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Qué implica conocer a Dios? ¿Qué implica conocer a Jesucristo? Pues implica conocer su persona. Y conocer su persona es conocer lo más íntimo de Él a nivel de su voluntad, de lo que Él quiere hacer, de sus sentimientos. Por eso dice la Biblia que él es amor, pero la expresión de su amor tiene muchas tonalidades que Dios quiere que conozcamos. Y no solo eso, Él tiene más emociones, ¿sí? Y también es menester de uno conocer su inteligencia. ¿Sabes cuándo vamos a acabar de hacer eso? Pero esa es la vida eterna, mi hermano. La vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Yo no sé si te lo has preguntado. Bueno, si te lo has preguntado, ¿qué será la vida eterna? Y de repente, y tampoco está mal, ¿verdad? Que por ahí algunos han dicho, bueno, pues es que estaremos alabándole por la eternidad. Sí, sí, sí. De hecho, sí lo estaremos haciendo, pero tiene más implicaciones la vida eterna. Y para no andarnos con rodeos, aquí nos dice la Biblia en Juan 17:3, ¿qué es la vida eterna? Es conocer la persona de Dios. Fíjate a dónde te quiero llevar con esto. La vida eterna, eso que alcanzamos por medio del sacrificio de Cristo al hacerlo nuestro Señor y Salvador, y que ahora somos salvos de la ira y que ahora viviremos con Él por la eternidad, tiene que ver con la verdad de que la vida eterna que hemos alcanzado por los méritos de Cristo es tener la posibilidad de conocer la persona de Dios, de conocer lo íntimo de su corazón, lo íntimo de su mente. ¿No te emociona eso? ¿No te abre un panorama diferente? Conocer lo que Él quiere hacer, sus motivaciones, sus amores, sus anhelos, cosas que solamente Él sabe en cuanto a su inteligencia, y por eso el pasaje anterior, no sé si ya lo estás ahí relacionando. A ver, voy a ir allá para que lo puedas ver. Ahora sí vas a entender. Vas a clamar a Él y Él te va a responder y te va a enseñar cosas grandísimas y ocultas que no conoces ni te imaginas. ¿De quién?
de Él mismo. Él te va a abrir su corazón, Él te va a abrir su mente, cosas que tiene reservadas para aquellos que se acercan a su corazón, para aquellos que se acercan muy, muy cerca de Él. ¿Sí me explicó? O sea, por eso te ponía el ejemplo, te decía, ¿con quién tienes esa capacidad de poder establecer una relación donde se abran los corazones? Bueno, pues si acaso se da con alguien muy íntimo, ¿no? Pues así con Dios, así con Dios. Depende de cada uno, de qué tanto se acerca al Señor, de qué tanto insiste en conocer su intimidad, pero Él ha prometido que si clamas, Él te va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conoces. ¿Por qué? Porque eso, mi estimado hermano, es, te lo voy a señalar nuevamente, eso es, ay, 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 ¿dónde está? Aquí está. Eso es, aquí está, la vida eterna, hermano. Eso es la vida eterna. Conocer de Dios, conocerlo más, ser más cercano, estar allí tan cerca de su corazón que podamos escuchar su palpitar. A ver, yo quiero que alguien me comente algo al respecto de esto, si ya lo sabían, si ya lo habían escuchado, si lo habían entendido así, pero el pasaje es claro, o díganme si de ese pasaje están leyendo algo diferente que yo no estoy viendo. A ver, esa es la vida eterna. Y es algo que podemos desde hoy empezar a conectar por medio de la oración. Entonces la oración tiene más que, fíjate, nada más analízalo de esta forma. Veníamos de una cultura donde ni oración era, sino era el rezo, ¿verdad? Y él está repitiendo como loros ahí, creyendo que entre más repetíamos algo se lograba. Bueno, ya después entendemos que no, que a través de, no del rezo, sino de la oración, tenemos una comunicación y por medio de esa comunicación, incluso una de las cosas difíciles que entiendo que se den todos es escuchar su voz, ¿verdad? Al principio es cómo escuchar su voz. Bueno, ya te di algunos elementos a través de llenarte de la palabra, y eso sí es claro, que entre más palabra hay en ti, Dios en la oración te la va a recordar, te la va a hacer viva. Pero yendo un punto más adelante, la oración tiene que ver con empezar a vivir la vida eterna, que tiene que ver con conocer la persona de Dios, conocer su voluntad, conocer su pensamiento, conocer sus emociones. A ver, alguien dígame algo, por favor. Marce, tú dime algo. ¿Qué piensas? No, pues que es maravilloso que tengamos esa vida eterna, ¿no? Y esa posibilidad de vivirla desde ahora. ¿La vida eterna Sí, desde cuándo? desde hoy. ahorita, desde Desde hoy. ahorita. ¿Sí? A ver, Vero. Perdón, Vero, a ver. Con la última página firmada por el colega. Pues más que nada es el saber que tenemos la oportunidad de podernos comunicar con Dios. Sí, sí, es Algo correcto. que pues no, se hace como que, ¿cómo va a hablar? Y a mí, ¿no? ¿Cómo me va a hablar y a mí? Y además lo voy a escuchar, voy a comunicarme y además voy a entender lo que él quiere de mí. Es algo que no se puede creer, ¿verdad? Sí, es correcto. A ver, entonces, fíjate, cómo va tomando mayor sentido. Ya no es nada más hablarle, ya no es nada más escucharle, sino es también con lo que él nos va a mostrar, con lo que él nos va a enseñar, con lo que él nos va a revelar de su propia persona. Y en ello, tampoco hagamos la desconexión, en ello está la respuesta más, la respuesta a la pregunta más profunda
que pueda tener nuestra propia persona de cualquier ámbito de la vida. Amén. Bueno, hermanos, son 5:09. Vamos a darle 8 minutitos. Vamos a pararnos, estirarnos un poco, tomamos agua y regresamos, ¿sale? 5:17, reiniciamos. Vale, pues vamos a seguirle. Pues después de conocer este punto, pues ya muchas cosas debieron tomar sentido en torno a la oración, ¿verdad? Y sus propósitos. Y pues yo creo que este condensa todo, ¿verdad? Todo eh, el porqué de la oración. Conocer a Dios, conocer a Cristo, entendidos de que ellos son, conocerlos es la vida eterna. Y bueno, pues es obvio, y ya lo habíamos comentado al principio, que esto no es para todos, porque dice Primera de Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Es obvio, mi hermano, esto es obvio que así pasa y debemos de entenderlo y debemos de asimilarlo, porque para quien no conoce lo que estamos desarrollando, es una verdadera locura hablar con Dios, escucharle a Dios, conocer promesas de Dios, ¿verdad? Y hay mucha gente que es muy agresiva incluso en torno a lo que para nosotros es valioso. Sin embargo, las escrituras nos dicen que ellos no pueden entender nada de esto. No pueden, no es que no quieran, sino que no pueden. Y no pueden porque todo esto que estamos aquí platicando se tiene que entender o discernir o asimilar espiritualmente. Y yo no sé si tú lo has entendido, por qué tú sí puedes y otro no. Y es muy simple. Tú lo puedes recibir, tú lo puedes entender e incluso tú lo puedes desarrollar porque has nacido de nuevo. Naciste de espíritu, ¿sí? Naciste de espíritu, no de voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Y eso sucedió el día que reconociste en tu vida a Jesús como Señor y Salvador de tu persona, de tu alma, y que confesaste que Él es el Señor. Entonces ahí se dio uno de los mayores milagros que se pueden dar en esta tierra, y es el hecho de que una persona, sí, tendiente al pecado, vendida al pecado, nazca de nuevo, y lo que para él antes era locura, las cosas de Dios que son locura para el hombre que no ha nacido de nuevo, vienen a nosotros a ser un tesoro, ¿verdad? Una perla. Y por eso dice la palabra de Dios que no arrojes tus perlas a los cerdos, porque, insisto, si tú estás entendido de esto, pues no es algo de lo cual tú puedas convencer a alguien, sino que simplemente no lo va a poder recibir, pero tú sí lo recibes, tú sí lo entiendes, y el propósito del tema de hoy es eso, que tú que estás en Cristo desarrolles por medio de la oración los propósitos específicos, concretos y gloriosos que se desarrollan o que se manifiestan a través de la oración. Fíjate qué interesante, a través de cerrar mis ojos, de clamar a Él en el nombre de Cristo, a través de abrirle mi corazón, de estar receptivo, de tener un corazón como de un niño. Entonces, Él responde, Él se inclina, Él manifiesta su gloria, Él nos muestra cosas ocultas, nos abre su tesoro, nos habla de sus pensamientos, de sus anhelos, de sus
afectos. Y bueno, pues prácticamente eso es la antesala de la vida que un día vamos a estar desarrollando con mayor profundidad, a plenitud, que es nuestra comunión íntima con Él cuando resucitemos y tengamos un cuerpo como el de Él, un cuerpo glorioso, pero por el momento tenemos el vehículo de la oración, ¿sí? Entonces, bueno, prácticamente es el tema. El reino de los cielos dice que no consiste, la Biblia dice que no consiste en palabras, sino en poder. Y es ahí donde entendemos que todo lo que estamos aprendiendo debe de llevarse a la zona de las prácticas para que podamos nosotros entonces verdaderamente vivir conforme a su voluntad y que todo lo que hemos estado recibiendo busquemos, como les digo, de una u otra forma, ponerlo en práctica en el día a día, mis estimados hermanos.